Hola, muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en nuestra sesión del mes de mayo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y para las personas que se van integrando a la sesión del día de hoy. El tema que el día de hoy se les va a compartir son estrategias prácticas para evitar la pérdida de peso en personas con demencia. Y el día de hoy nos acompaña una gran compañera que también es miembro de la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes y ella es la licenciada Karen Liliana Morales Barba. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, licenciada Karen, y si me permiten, la voy a presentar. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Cuauhtémoc, tiene una especialidad en nutrición gerontológica por la Ibero y, como bien les comenté, también es parte del comité científico de nuestra fundación. Pues muchas gracias por el día de hoy estar con nosotros. Les recordamos a las personas que durante la sesión de hoy les invitamos a que realicen sus preguntas, las dudas en el chat y que al finalizar van a ser retomadas. Pues muchas gracias, licenciada Karen, bienvenida y el tiempo es de usted. Muchísimas gracias. Entonces les voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Nada más me avisa si todo bien, Esme, porfis. Ujú. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Como les mencionó Esme, mi nombre es Karen Morales, soy licenciada en nutrición con especialidad en el adulto mayor. En esta ocasión Bueno, pues buenas vamos a tardes. tocar el tema sobre estrategias prácticas para evitar la pérdida de peso en pacientes con demencia. Aproximadamente el 50%, o sea, 5 de cada 10 personas con demencia tienen una ingesta inadecuada en alimentos. Tanto que puede ser que comen de más o de menos. En esta ocasión platicaremos sobre pacientes que comen de menos, que han visto que poco a poco van bajando de peso, que van perdiendo el apetito. Entonces les daré algunas estrategias muy prácticas para poder aumentar su consumo de alimentos y que esos alimentos se consuman de forma equilibrada, que también es bien importante. Es importante destacar que hay un círculo vicioso de la desnutrición y la demencia, ¿vale? La demencia per se hace que disminuya el consumo de los alimentos en los pacientes. Esto agregándole los cambios relacionados con la edad, que pues puede ser simplemente la pérdida de movimiento, que eso provoca que la gente pues se le tenga menos hambre porque por falta de ejercicio, eh, edentula, que les falten dientes, por ejemplo, dificultad para deglutir, otro tipo de enfermedades, que esto también puede empeorar el tema de la disminución del consumo de alimentos, ¿vale? Esto que nos lleva a la pérdida de peso, que esto también puede empeorar o acelerar el cambio de la demencia y que los síntomas pues puedan aparecer mucho más tempranamente. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de una correcta alimentación en pacientes que viven con demencia? Uno va a ser mantener la independencia, que es bien importante, que ellos puedan seguir caminando solitos, parándose de la cama, de la silla, que no tengan que depender 100% de un cuidador. Mantener la movilidad, que va junto con la independencia. Prevenir y controlar otras enfermedades, por ejemplo, si el paciente con demencia también vive con diabetes, pues es súper importante mantener esta diabetes controlada para que tampoco aumenten los síntomas de la demencia. También es esencial para mantener la calidad de vida tanto del paciente como del cuidador. ¿Por qué? Porque si un paciente no se alimenta de forma correcta y pierde su independencia, pierde su movilidad, el cuidador tiene que estar mucho más al pendiente del paciente, lo cual puede que disminuya su calidad de vida. Y pues también para ralentizar el progreso de signos y síntomas de la propia demencia. Entonces vamos a tocar estos temas durante la plática, que yo les llamo los 5 pilares fundamentales para mejorar la alimentación en pacientes con demencia. El número 1 va a ser priorizar el consumo de proteína. El número 2, ofrecer alimentos en un orden específico. Evitar líquidos durante la alimentación. Evitar alimentos sin caloría o alimentos basura. Y también va a ser cuidar la presentación de los alimentos. Iremos uno por uno, que el primero sería priorizar el consumo de proteína. Una alimentación baja en proteína, que normalmente se vuelve una alimentación muy alta en carbohidratos, que es lo que se ve muy comúnmente en el paciente geriátrico y aún más en el paciente con demencia, nos lleva a la pérdida de masa muscular y de su movilidad, que también se puede conocer en términos, digamos, médicos como sarcopenia.
Aquí les voy a dar un ejemplo de un triatleta, o sea, un paciente de 40 años que hace mucho ejercicio, que pues sí hace mucho ejercicio de fuerza. Este es un ejemplo de una resonancia a nivel de las piernas, en donde se ve aquí como hay una muy buena cantidad de masa muscular y muy poca grasa, ¿vale? Porque el paciente hace mucho ejercicio, come de manera adecuada. Entonces el paciente a su edad de 40 años tiene una muy buena masa muscular y aparte una buena movilidad. En este ejemplo a la derecha podemos ver un paciente sedentario, o sea, que no realiza ejercicio, que igual y su alimentación es baja en proteína y alta en carbohidratos, que poco a poco va perdiendo masa muscular, como se ve en esta imagen, que aquí lo que se ve más notorio es el tema de la grasa y ya muy poca masa muscular, que en sí tampoco funciona de una manera adecuada. Aquí el ejemplo de un triatleta que es de 70 años, que cuidó su alimentación, que hizo ejercicio durante toda su vida, que no perdió esta masa muscular y que sigue teniendo este tipo de movilidad, que puede subir y bajar escaleras sin problema, que puede igual y trotar, que puede reaccionar rápido a algún tipo de que se quiere caer y pone su pierna rápido para evitar esta caída. Entonces, es bien importante, para retomar el tema, tener una alimentación alta en proteína, realizar ejercicio para que no se vaya perdiendo esta masa muscular. Entonces, ¿para qué sirve el consumo de proteína? Uno, para reparar y construir la masa muscular, el músculo, para tener un correcto funcionamiento del sistema inmunológico, o sea, que el paciente no se enferme recurrentemente, para transportar los nutrientes, y aquí lo repetí, ¿verdad? Transportar nutrientes. Pero en sí es para cuidar la masa muscular y que el paciente tenga todavía movilidad. ¿De qué me sirve a mí cuidar la masa muscular? A mí y al paciente con demencia y a cualquier persona. Uno, para regular el azúcar en sangre, para fortalecer sus huesos para prevenir la osteoporosis, disminuye el riesgo de caídas y con eso poder sufrir alguna fractura de cadera o de la pierna, por ejemplo, mejorar la calidad de vida y prevenir el deterioro cognitivo. O sea, también va a ralentizar el proceso de los síntomas. Entonces, vamos a ver qué alimentos contienen proteína. Todos los alimentos se pueden dividir en tres grandes grupos, que son el grupo de carbohidratos, el grupo de la proteína y el grupo de las grasas. Entonces, ¿qué alimentos se incluyen? Los alimentos altos en proteína, todo lo que venga del animal y sus derivados. Por ejemplo, aquí el pollo, el pescado, salmón, sardinas, carne de res, el atún, la leche y sus derivados como el queso, el yogur, el huevo. Todo eso son los alimentos de origen animal que contienen una gran cantidad de proteína que nos va a ayudar a mantener esta masa muscular. También hay algunos alimentos de origen vegetal que contienen proteína, como que serían las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, por ejemplo, y la grasa con proteína, que aquí serían las semillas como los cacahuates, las almendras, las nueces, etcétera. Pero me quiero concentrar en este grupo, que sería el de alimentos de origen animal, que es el más importante. Entonces, ¿qué alimentos contienen proteína? Como les mencioné, el más importante son los alimentos de origen animal, ya que el cuerpo los puede absorber casi que en su totalidad y podrá ser absorbido de una correcta manera para evitar esta pérdida de masa muscular. ¿Qué alimentos de origen animal son recomendables? El huevo, carnes, res, pollo, cerdo, borrego, pescado que sea blanco, tilapia, atún, sardinas, el salmón, por ejemplo, los mariscos también contienen proteína, los lácteos como la leche de vaca, el queso, requesón, jocoque, yogur natural. Es súper importante incluir estos tipos de alimentos altos en proteína en el desayuno, la comida y la cena. Lo que yo he visto muy común en consulta es que a veces, bueno, casi siempre se respeta que se consuman esos alimentos a la hora de la comida, pero les falta durante el desayuno y durante la cena. Entonces los pacientes se quedan con un requerimiento muy bajo de proteína, lo cual va a aumentar los síntomas, ¿vale? ¿Qué otros alimentos contienen proteína? Pueden ser los suplementos, como los suplementos de proteína del suero de la leche, caseinato de calcio o algunos suplementos de origen vegetal, que normalmente en la consulta los mandamos cuando el paciente tiene dificultad para deglutir, por ejemplo, cuando tiene muy poco apetito y en ese caso no puede consumir la cantidad necesaria de alimentos de origen animal durante el día, entonces en ese caso se le puede mandar algún suplemento.
De origen vegetal vendrían las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, habas y la soya, y oleaginosas como almendras, nueces, cacahuates, semilla de girasol, etcétera. Aquí yo los pongo en este orden porque esos son los de mayor calidad y conforme va cambiando de grupo, la calidad de la proteína va disminuyendo. Vale, entonces el segundo punto sería ofrecer los alimentos en un orden específico. Esto puede sonar como un poco obvio, pero sí hay un gran cambio cuando respetamos el orden, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el orden ideal de darle a mi paciente o de ofrecerle los alimentos a mi paciente? Sería que primero le demos los alimentos que tengan gran cantidad de proteína y grasas saludables. ¿Qué significa esto? De preferencia, darle los alimentos por separado o irle indicando a mi paciente que primero debe de comer esto y ya cuando termine de comer esto debe de consumir otro grupo de alimentos. ¿A qué voy con esto? Como les mencioné, es prioridad que el paciente consuma la proteína. Les voy a platicar un caso justo de una paciente que vi ayer o antier. El problema de esta paciente es que me comentaba que tenía muy poco apetito y le pregunté cómo desayunaba, ¿vale? Entonces me decía, yo inicio mi desayuno con un jugo verde de ese tamaño, después de eso me como un cóctel de frutas y al finalizar me como un huevo, me preparo dos, pero ya no me cabe. Entonces, pues normalmente dejo el huevo. Entonces le dije, ahí está, mira, podemos hacer un cambio. Vamos a mover el orden de los alimentos. Primero vas a consumir el huevo para que te quepa completo, porque tu estómago ahorita está como muy reducido de tamaño, tienes poco apetito. Comes primero el huevo y ya que te termines eso, te puedes tomar una porción de jugo, pero mucho más chiquita, la mitad, digamos, y su fruta. Entonces así garantizamos que el paciente coma en su totalidad la parte de la proteína y que pues ya deje para después, digamos, lo que la va a llenar de una manera distinta y que no la va a nutrir tanto como la proteína. Entonces, ¿cuál sería el orden ideal? Primero la proteína y las grasas saludables, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate también, que son altos en calorías y nos va a proporcionar más energía para el paciente. Después de la proteína y grasa saludable, serían las leguminosas, los cereales, las verduras, las frutas, al final los líquidos y en su caso el postre. ¿Cómo se vería en imágenes? Se vería de la siguiente manera. La proteína aquí sería ofrecer al paciente primero, por ejemplo, el pollito con algo de aceite de oliva encima, que aparte de ser neuroprotector, nos va a brindar muchísimas calorías en muy poco volumen, en muy poca cantidad. Entonces el paciente va a ingerir más calorías sin tanto esfuerzo. Después de que el paciente coma esto, puede consumir en su caso leguminosas que también contienen proteína y carbohidratos. Después, los cereales, como será aquí el arroz y las tortillas, verduras, la fruta, líquidos y al final, en su caso, si se puede, un postre. ¿Qué pasa a veces? Piden el postre antes de comer, como que en lo que hacen tiempo para que les ofrezcan la comida, y obviamente ya no van a querer algo de lo que realmente los va a nutrir. Es muy importante entonces o irle ofreciendo alimento por alimento o irle indicando en su plato que primero va esto, luego va esto y luego va esto, ¿no? Número 3, evitar líquidos antes o durante la comida. ¿Qué pasa si tengo poco apetito y consumo líquidos? Mi estómago tiene una capacidad limitada de alimentos. Normalmente el paciente que vive con demencia, que tiene poco apetito, ¿qué es lo que está pasando también? Que como va a comer poco a poco mucho menos, también el estómago va reduciendo su tamaño. Entonces tiene poco espacio y si antes de consumir algún alimento lo llena de agua, ¿qué va a pasar? Pues va a tener muy poco espacio después para los alimentos, se va a llenar muy rápido. No es una buena estrategia tomar líquidos ni antes ni durante los alimentos, entonces de preferencia debe de consumirlos al final. Entonces, no, pues es que a mi paciente igual, no le ofrezco muchos líquidos durante la comida. Bueno, pero pues tal vez de comer
Para empezar, le das un consomé, ¿no? Un consomé, un caldo de verduras que tiene mucho líquido, que pues si tiene pollo, pues está perfecto. Pero no sé cómo ustedes se sientan cuando comen un caldo, se sienten como muy satisfechos, igual el paciente. Entonces, es bien importante evitar caldos. No porque le hagan daño per se, sino porque es una mala estrategia, ya que es mucho volumen de líquidos que provocará que no le quepa tanto alimento. Aquí, por ejemplo, si empezamos la comida con un plato que es de caldito, que tiene sopa aguada, igual vamos a llenar al paciente de líquidos y aparte de puro carbohidrato que no le va a otorgar proteína. Cuando el paciente se les ofrece refresco, pues el tema también empeora un poco. ¿Por qué? Aparte de que es líquido, tiene gas, el cual también toma espacio en el estómago y el paciente refiere llenarse mucho más rápido. Entonces, bien importante evitar refrescos gasificados por esto y también por el tema del azúcar. E igual no, pues que a mi paciente le doy agua de fruta durante la comida. Ok, bueno, si le quieres dar agua de fruta, de preferencia hasta el final, no antes ni durante. Siguiente punto, evitar alimentos sin calorías y comida chatarra. ¿Qué pasa si mi paciente tiene poco apetito y le ofrezco comida chatarra entre comidas? Si el paciente come muy poquito durante la comida, durante la cena, imagínense que llega, son las 6 de la tarde, le dan una nieve, ¿qué va a pasar a las 8 o 9 de la noche que le ofrezcan la cena? No va a tener apetito. Entonces, ¿qué va a pasar? La dieta del paciente va a ser, por ejemplo, alta en carbohidratos, alta en grasas, y como le ofrecieron esto antes de cenar, va a rechazar la cena y ya no va a consumir lo que realmente le va a nutrir, que sería la proteína, la grasa saludable, las verduras, por ejemplo. Entonces, súper importante, igual y dependiendo del paciente, también de la enfermedad que tenga, si vive con diabetes, si tiene alguna enfermedad en específico lo que le restrinjan algún tipo de alimentos, es bien importante, para empezar, evitarlos tener a la vista para que ellos no estén picando durante el día y que luego rechacen la comida que realmente los vaya a nutrir. Igual, por ejemplo, lo que he visto muy comúnmente es que van y les regalan ese tipo de alimentos, que el chocolatito y todo, y pues uno queriendo darle un regalito o algo con lo que se sientan muchísimo mejor, nosotros lo estamos provocando que pues también vaya a aceptar menos comida. Eso es súper importante, evitar lo más que se pueda ese tipo de alimentos. Y en ese caso, si aún así lo van a comer, ok, perfecto. Mira, te comes tu proteína, te comes tu verdurita, te comes tu alimento saludable y ya cuando te lo termines, adelante, una porción pequeña. Pero de preferencia no entre comidas porque si no van a rechazar el siguiente tiempo de comida. También la siguiente pregunta, ¿qué pasa si mi paciente tiene poco apetito y le ofrezco alimentos light entre comidas o alimentos muy bajos en calorías, ¿no? No, pues mi paciente come muy poquito, no quiere comer nada, entonces, pues lo que sí me acepta es gelatina. La gelatina, por ejemplo, light, no tiene nada de calorías, no tiene proteína, no tiene prácticamente nada. Sí lo va a hidratar al paciente, pero este alimento va a ocupar volumen en su estómago, le va a quitar hambre y va a rechazar el siguiente tiempo de comida. También es muy común que durante los alimentos les ofrezcan, por ejemplo, mucha pues abundante cantidad de lechuga. La lechuga ocupa mucho volumen, es una verdura que prácticamente no tiene tantas vitaminas y minerales como otro tipo de verduras. Entonces, ¿qué pasa? Acábate la ensalada. Bueno, se acaba la ensalada y el paciente por acabarse la ensalada rechaza lo demás. Entonces, esto al paciente que está bajando de peso, que tiene poco apetito, no le conviene. ¿Bien? Igual aquí, por ejemplo, si el paciente anualmente come muy poco desayuno, comida, le ofrecen algún tipo de pepinito durante la tarde, ok, sí es saludable, pero podremos aprovechar ese espacio, ese estomaguito, para darle algo mucho más nutritivo, rico en proteínas, en vez de llenarlo de alimentos que sí son saludables, pero pues harán que siga perdiendo peso poco a poco. Aquí me gusta hacer énfasis en esta diapositiva, cuidado con las leches vegetales, porque últimamente se ha puesto muy de moda que la leche de vaca es mala, que tiene hormonas, que mil cosas, y eso ha provocado que poco a poco la gente disminuya su consumo y cambie el consumo de la leche de vaca por otros tipos de leches vegetales, que no son leches, más bien son bebidas vegetales,
Y pues esto ha traído consigo que también la gente consuma menos proteína. Vamos a ver la comparación entre las leches, ¿eh? Aquí el ejemplo número 1 es una leche de vaca de light, ok, es muy baja en grasa. Una taza de esta leche tiene 8 gramos de proteína, ¿vale? Normalmente se recomienda, por ejemplo, que en la mañana o cada tiempo de comida consumamos entre 25 y 30 gramos de proteína. Entonces, mínimo con una taza de leche, ahí ya van 8 gramos de proteína. Pero ¿qué pasa si porque vi en la tele o alguien me metió una idea confusa y ya cambié la leche de almendras que porque no tiene azúcar y porque no tiene calorías? Ok, tiene menos calorías, pero de proteína tiene 0 gramos de proteína. ¿Cuánto me faltaría para llegar a los 30 gramos durante la mañana, no? Aquí un caso especial, la leche de soya es la única que tiene una muy buena cantidad de proteína, que aquí, por ejemplo, serían 6 gramos de proteína. Que esta sería una buena alternativa para la gente que por alguna razón no le gusta la leche de vaca o que le cae pesada o que le hace daño. Podemos cambiarla por leche de soya, pero es bien importante que sea sin azúcar y que no tenga saborizantes. Y aquí la última leche, que también es muy recomendable, también depende del paciente. La leche, por ejemplo, que está a la que se le agrega más proteína, como esta leche Lala 100, que por taza contiene 13 gramos de proteína a comparación de una leche normal que tiene 8. Esta, por ejemplo, sería una muy buena opción para los pacientes que consumen muy poca proteína, que comen muy poquito, y en una misma taza de leche van a obtener muchas más calorías, mucha más proteína. Y para el último punto, hay que cuidar la presentación de los alimentos, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar esta imagen, que esta imagen fue una imagen que me mandó justo la cuidadora de un paciente con demencia. Me mandó estas fotos en la que estaba su platito blanco con su pescado blanco y sus papas blancas. Y aquí otra foto con su plato blanco, su arroz blanco y su huevo blanco, ¿verdad? El paciente que vivía con demencia también tenía problemas ya para ver, no veía muy bien y refería que comía poco. Entonces, pues sí, pues aquí prácticamente, pues para una persona esto no es tan atractivo visualmente, todo se ve igual, todo se ve blanco. Para una persona que tiene problemas de la visión, pues es mucho más difícil distinguirlo y menos va a comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar colores y contrastes. Esto fácilmente lo pudimos haber cocinado de otra manera. Aquí, por ejemplo, la papa un poquito más, pues cocidita que se le va otro tipo de color y el pescado con algún piquito de gallo, con algo que haga un contraste de color para que se vea más apetecible y que el paciente lo pueda ver y se le antoje. Entonces, acá también el ejemplo del arrocito con el huevo. Aquí tenemos el contraste del arrocito con, bueno, el rojo con alguna verdurita y el paciente ya puede distinguir bien entre los platillos, entre los ingredientes y los puede comer pues mucho más a gusto y se antoja más. Aquí también es una muestra que, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? De este lado derecho. Un plato blanco con algo blanco, pues el paciente es muy probable que o no lo vea o no se le antoje, entonces también podemos jugar con el color de los trastes. Hay un estudio en el que se vio que utilizar una vajilla de color azul o roja aumenta el consumo 10% en comparación a la blanca. Entonces también pues podemos hacer el intento, comprarle una vajilla especial para el paciente y así puede ver los contrastes de la comida para poder ingerir un poco más. Aquí también el ejemplo, es una taza blanca con leche blanca. Hasta puede pensar el paciente que no tiene nada y no se la va a tomar, en comparación con esta taza que es azul y se ve el contraste con el blanco y puede ser, ah, está la leche, me la puedo tomar. También es bien importante evitar distractores. El primero sería servir un platillo a la vez con sus utensilios necesarios. O sea, si yo le pongo al paciente, como en esta imagen, la carnita con la papa, aquí le pongo una sopa, un panecito, el agua y otro pan acá. De preferencia, aquí como ven la paciente, quiere agarrar la sopa con un tenedor. Entonces, si tú le pones al paciente todos los platillos y aparte todos los cubiertos, probablemente se confunde entre los cubiertos, se empieza a estresar o el cuidador también
como que se empiece a molestar porque el paciente no lo hace de manera adecuada. Entonces, súper sencillo, nada más le damos un platillo a la vez y le damos con ese platillo los cubiertos que sean necesarios para poder comerlo. Entonces, aquí para qué le vamos a dar la cuchara si no lo necesita en ese momento. Ya hasta que le demos el caldito, por ejemplo, ahí ya le damos el caldito nada más con la cuchara. Hay que evitar decoraciones en la mesa para evitar confusiones. O sea, bueno, una mesa así de decorada puede confundir al paciente que se abrume y no quiera comer. Entonces, mientras más sencillo, mucho mejor. Y también, si es necesario, hay que rallar los alimentos o cortarlos del tamaño de un bocado, porque a veces el paciente tarda mucho en poder cortar el alimento, se cansa y por tardarse tanto y por cansarse en hacer esto, prefiere dejar de comer. Entonces, bien sencillo, nada más porcionamos los alimentos, se lo ofrecemos y así será mucho más fácil que aumente su consumo de alimentos. Hay que hacer que la hora de comer sea tranquila y cómoda. Entonces, hay que preferir servir la comida en lugares tranquilos, lejos de la televisión o de distractores, que haya mucho ruido, que haya mucho movimiento, porque pues va a estar volteando a ver qué pasa, pidiendo que le suban a la tele, cualquier otra cosa. Entonces, bien importante comer en un lugar tranquilo. Hay que tener mucha paciencia, no hay que criticar los hábitos para comer de la persona y no hay que presionarla para comer más rápido. Y también se ha visto que socializar durante las comidas puede alentar a la persona a comer. O sea, si la persona come acompañada de familiares, de amigos, en un club de asistencia, por ejemplo, comen más que cuando están solos. También existen utensilios especiales para que el paciente pueda comer de manera correcta. Aquí un ejemplo importante es si ustedes empiezan a notar que el paciente ya no tiene buena coordinación, se le complica agarrar cubiertos, agarrar utensilios, es importante cambiar a utensilios de plástico. Ejemplo, si yo le doy a mi paciente un vaso pesado de vidrio y por alguna razón lo tira, ¿qué va a pasar? El paciente le va a empezar a tener como aversión o miedo a que le pase de nuevo y mejor va a evitar agarrar ese tipo de utensilios, ¿no? También que puede pasar, pues que se rompa y que se pueda lastimar, o también que el cuidador se llegue a molestar, entonces bien fácil, cambiamos de utensilio a uno que sea de plástico. Igual, por ejemplo, aquí una jarra muy pesada que será de vidrio, mejor si le cambiamos a una jarrita de plástico para evitar este tipo de inconvenientes. Existen otros tipos de aditamentos que son especiales, como esas cucharas que tienen un agarre distinto para poder agarrar los alimentos de manera más sencilla. También existen aditamentos que son justo para bebés que nos pueden ayudar en ese tipo de alimentación, ¿vale? Como aquí estos tapetitos que aparte de que facilitan la limpieza, también tienen como un agarre a la mesa para que no se esté moviendo mucho el plato, o platos como estos giratorios en los que el paciente puede transportar sus alimentos y por más que se mueva o que trastabille, el alimento se puede quedar móvil y no se va a caer el alimento. Entonces, ahora vamos a ver una guía sencilla para preparar los platillos completos y equilibrados. Lo que les mencioné anteriormente son, digamos, estrategias para poder mejorar su alimentación, pero ahora les voy a enseñar qué deben de comer y más o menos la proporción para que realmente lo que consuman sea equilibrado. Porque como les mencioné al principio, lo que suele haber mucho en consulta es que llevan a cabo una alimentación muy alta en carbohidratos y pobre en proteína, que va a provocar esa pérdida de masa muscular, que es la que no queremos. Entonces, todos los alimentos, como les mencioné, se dividen entre carbohidratos, proteínas y grasas. En carbohidratos le voy a dar algunos ejemplos como arroz, pan, papa, camote, pasta, avena o fruta, por ejemplo. En la proteína encontramos el pollo, el huevo, pescado, el queso cottage, por ejemplo. En las grasas, aceite de oliva, aguacate y aparte, aunque son carbohidratos, se consideran las verduras. Entonces, ahora vamos a ver. Le pediré a Esme si me apoya rápido para que sea un poco más didáctico. ¿La de las grasas? De acá, te voy a dar contexto, ¿vale? Vamos Ah, a analizar las imágenes, ujú. vamos a ver qué grupo de alimento contienen y ver qué le falta a este platillo, ¿sí? Ok. Bien, entonces aquí tenemos, Esme, un platillo que es de unos chilaquiles. Son Mm, totopos,
con salsa, ¿verdad? Los Ujú. totopos, Esme, ¿a qué grupo pertenecen? ¿Carbohidrato, proteína o grasa? Sería carbohidratos porque estamos hablando de maíz. Así es, perfecto, Esme. Entonces, dime, Esme, ¿se considera a este platillo en específico un alimento completo que incluye todos los grupos? No, le No. falta la proteína. Ajá, Bueno, se le perfecto. ve, al menos que esté escondido el pollito Sí, sí, sí. desmenuzado por ahí, Ajá, no se considera completo. ok, le falta la proteína, le falta una grasa saludable y también le falta verdura. Ujú. Entonces, ¿por qué quiero hacer este ejemplo? No significa que los chilaquiles sea un mal alimento, significa que normalmente comemos de forma incompleta. Entonces, ¿cómo podemos mejorar estos chilaquiles que son nada más carbohidrato? De la siguiente manera. Entonces, esto no, esto sí. Aquí sigo comiendo los chilaquiles, aquí le agregué la porción de proteína, la grasa que viene en la yema y aparte la verdura. Esto ya se considera un platillo completo. Entonces, no siempre los alimentos, todos son malos, no, no es así, pero los elegimos de una forma incompleta. Entonces, podemos transformar esto a esto y el paciente ya se va a poder nutrir muchísimo mejor, ¿vale? Va a ser el siguiente ejemplo, Esme. Claro. Aquí igual, un plato de espagueti, que es bien común. Dime, Esme, ¿qué le falta o qué es lo único que es? Bueno, nuevamente vemos únicamente pasta, estamos hablando ¿Mm? de carbohidratos. Ok, Le faltaría proteína, se le podría agregar igual alguna pechuga, ya sea en trozos o carne mm, molida. Le perfecto. faltaría alguna verdurita, no sé, agregarle Ajá, alguna calabaza, algo que también combine, ¿no? excelente. Ajá. Y Grasa alguna saludable. grasa saludable, así es, ponerle un toque de aceite de oliva, regularmente las pastas van acompañadas así, o Así es. de unas aceitunas, es, Perfecto. es lo que se me ocurre en este momento. Muy bien, Esme, justo. Entonces, comer espagueti, comer carbohidratos no es malo. Lo que es malo es que sea lo único de la alimentación. Entonces, ¿cómo podemos arreglarlo? Justo como lo mencionó Esme. Cambiamos de un espagueti que es nada más espagueti con salsita a una pasta que tenga aceite de oliva, que tenga verduritas y aquí ya se vuelve un platillo completo. Bueno, y el pollo. Entonces, esto realmente va a estar nutriendo a mi paciente. No hay que hacer esto, que es lo que se ve siempre en consulta. Incluso se ve más antojable, ¿no? O sea, Sí, la misma verdura que ahí podemos observar, o sea, toda esta combinación de colores, pues es, hace atrae más. más apetecible, claro. Así es, justo. Entonces, también esos contrastes, estos colores que animan al paciente a comer un poco más. El siguiente, un plato de cereal con leche de almendra, ¿vale? Muy común que sea desayuno o una cena. ¿Qué opinas sobre este, Esme? Bueno, ahí en vez del cereal, yo sugeriría la avena e Ok. incluso podríamos dejarla como previamente remojando para que sea mucho más suave. Ujú. La leche, ya sea la leche de vaca o la que comentaste de soya, pero sin azúcares, ¿no? Perfecto. Que tienen pues más contenido de proteína. Ujú. Podría agregar alguna fruta picada, por ejemplo, un plátano, Ok. que es suave también. Mm, ¿Qué más? Pues con eso está perfecto, Esme, muy bien. De hecho, me diste Hablando del cereal, como que sería mejor. es complicado como también complementar como por la idea que les dije, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría yo si es que llegan a querer cereal? Ok. Va a ser el cereal, como mencionó Esme, pero con leche Lala 100, que sería alta en proteína, o también sí sería, lo mejoraríamos muchísimo más si fuera en vez de cereal con azúcar, que fuera algún tipo de avena, muchísimo mejor. Pero entonces, ¿qué haría? Para empezar, yo ofrecería al paciente primero un huevito con verduras, con grasita de algún tipo de aguacate, y como mi carbohidrato, al final le doy el cereal con leche, ¿vale? El cereal con leche no es un alimento completo, entonces bien importante, si le quiero ofrecer cereal, ok, si se puede, pero antes te comes tu huevito, tu verdura y ya de postre tu cereal, ¿vale?
Y también vamos a ver este licuado. Un licuado muy común con el que también me llegan a consulta, que ahora les daré los ingredientes, que sería leche de coco, plátano y esplenda, ¿vale? Leche de coco, plátano y esplenda. La leche de coco es prácticamente pura grasa, no tiene proteína, el plátano es carbohidrato y el esplenda pues no tiene calorías, ¿sí? ¿Cómo podríamos mejorar este licuado? De la siguiente manera. Cambiaríamos la leche de coco por la leche de vaca deslactosada light o de soya sin azúcar, en su caso por cada paciente. Podemos complementar también, hay suplementos de proteína como el Casec que encontramos en las farmacias, el plátano, nueces para que tenga grasa y proteína saludable y además avena. Esto sería en sí prácticamente la misma cantidad, el mismo volumen, con más calorías, con más grasa, con más proteína, a comparación del licuado pasado, que es prácticamente pura grasa, carbohidrato y ya, ¿vale? Entonces, bien importante cuando le demos licuados, que sean licuados completos como estos. Entonces, estos licuados normalmente se recomiendan para pacientes que tienen dificultad para masticar, que les da flojera ya comer, que por ejemplo en la noche ya no se les antoja nada, pues mejor un licuadito que es muy sencillo de preparar y de consumir. Entonces, esto también ha funcionado mucho en la consulta. Ya, pues listo, Esme, no te agradecí. Muchísimas gracias, ¿vale? Entonces, hasta acá llegaría la presentación. Fue una presentación muy rápida, pero ojalá que les haya servido los tips que les mencioné. Si tienen alguna duda, pues quedo atenta, tanto por aquí por la videollamada, o si no, me pueden mandar un mensajito a mi WhatsApp o a mi Instagram y con gusto los voy a apoyar. Muchas gracias, licenciada Karen. La verdad es que a veces, de manera general, debemos desaprender con hábitos que desde la infancia se tienen. Y bueno, ya cuando hay incluso alguna condición como es la enfermedad de Alzheimer u otra demencia, pues y todavía se le va agregando, por ejemplo, alguna diabetes, alguna hipertensión, por supuesto que se va restringiendo esta alimentación o este régimen alimentario y que sí es muy importante considerar este orden que bien nos comentaste de los alimentos para evitar la pérdida de peso. Yo tengo algunas preguntas. Ujú. Eh, Adelante. Luego, a veces las familias refieren que es difícil el consumo de líquidos, ¿no? Del agua, como que casi no se les antoja, casi no quieren consumirla. ¿Qué estrategias podrían ser, por supuesto, sin que altere o en qué momento sería lo ideal estas estrategias que tú nos comentabas, justo sin que interfiera en este balance, ¿no? De los alimentos, que debe estar alto en proteína, etcétera. ¿Qué nos puede sugerir? Ok, buena pregunta. Bueno, para empezar, si el paciente de nuevo tiene poco apetito, hay que procurar ofrecerle estos líquidos entre comidas y no durante, ¿vale? Para que le quepa también más líquido entre comidas. Segunda, que el paciente tenga un botecito que sea nada más para él, ¿vale? Que de preferencia tenga tapa y que siempre lo tenga a un lado suyo. ¿Qué pasa? Les dan en vasos y poco a poco, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente en su casa se acabe el vasito y mejor ya no pide, ya no dice nada o tiene dificultad para moverse y ya no se va a servir hasta que le den de nuevo, ¿no? Entonces, bien importante darles un botecito personal para ellos que sea de plástico para que lo tengan siempre, ¿no? También pues estarles insistiendo, oye, toma agua, hay que recordárselo, a que lo tengan muy cerca del paciente. Tengo pacientes que también, por ejemplo, están encamados y refieren que no consumen mucha agua, ¿no? Están encamados y sí tienen su bote, pero lejos. Entonces el paciente con tal de no moverse, pues mejor no toma agua, ¿no? Entonces es bien importante que lo tengan ellos a un lado, justo así, tapadito, para que no tengan problemas para consumir. También refieren que por el sabor, ¿no? Que porque no le sabe nada. ¿Qué podemos hacer? Infusiones. Infusiones de manzanilla, infusiones de hierbabuena, por ejemplo. Ahorita con este calor, pues ponerles algunos hielitos para que se les antoje más.
No recomiendo tanto los edulcorantes, pero si el paciente se niega, pues mínimo le ponemos algún edulcorante sin calorías para que le sepa un poco más la bebida y lo esté consumiendo. No me encanta mucho que consuman agua de fruta ni jugos, porque por su alto contenido perdón, alto contenido de azúcares, entonces de preferencia, ¿no? Y pues eso, nada más sí hacer infusiones para que él perciba pues un poquito más de sabor, para que le cambie y que lo pueda obtener mucho más. Pero sí, yo he visto lo que más funciona es el tema de su bote personal, que lo tengan cerca, que estén constantemente rellenándolo, que le insistan, porque si van vasito a vasito va a ser bien complicado. El paciente pues con más facilidad se va como que va a poder rechazar consumirlo o va a poder tomarse su vasito, se les va a olvidar y se van a acordar hasta la noche, ¿no? Entonces, la estrategia que más he visto que funciona es el tema del botecito. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta por parte de Rosy Guiarte que dice, ¿qué se puede ofrecer a un paciente que se niega a masticar? Ok, si se niega a masticar, licuados o papillas, hay que cambiar la consistencia del alimento, entonces podemos optar por lo que les comenté de licuados completos para que el paciente pues nada más tenga que tragar, no tenga que masticar, hacer picados finos, hacer papillas, así por ejemplo crema de verdura, verdura molida con aceite de oliva, con pollito, con un complemento de proteína para que el paciente no tenga que masticar, ¿vale? Aunque también curiosamente justo acabo de leer un estudio en el que se ve que el paciente que mastica provoca que llegue más irrigación a su cerebro y también ayude a la prevención de la demencia o a que transcurra mucho más rápido. Entonces, siempre que podamos, hay que promover que mastiquen, que tengan una buena higiene dental, que tenga bien su dentadura, que no se le caiga, que no moleste para provocar esta masticación y que también aplacemos los signos de la demencia. Ok, gracias. Y agregando a esto, comenta Rosy, ¿qué opinas de ofrecerle Ensure a los pacientes que se niegan a comer equilibradamente? También es una buena opción, pero normalmente le llamamos Ensure a cualquier suplemento comercial, ¿no? El Ensure, la verdad, en lo personal no lo recomiendo tan seguido. Hay mejores marcas con más proteína, con más calorías, de mucha mejor calidad que el Ensure, ¿vale? Entonces sí puede ser buena opción, pero también normalmente con los pacientes primero intento enseñarles cómo hacer licuados completos en casa para que mejor los hagan de forma casera con alimentos naturales y ya si no es opción por X razón, ya optamos por bueno, darle algún suplemento alimenticio, pero como les mencioné, normalmente yo no indico Ensure, indico otro tipo de marcas a las que le sacaremos muchísimo más provecho. Ok, muy bien, gracias. Ujú. Nos dice Lula Licona, buenas tardes, ¿qué me recomienda cuando tienen mucho apetito? Aquí es lo contrario, y no Lo de- contrario. y no dejan de querer estar comiendo. Ok, eso justo también ya hay una plática para eso, ya las hemos tenido, pero ahí, ¿qué sería? Pues prácticamente lo contrario, ¿no? Ejemplo, le vamos a ofrecer, me voy a regresar, pues aquí ya, un segundo. Sobre el orden, por ejemplo, yo primero le daría al paciente verdura, que se llene de verdura la más que pueda, ya que la verdura tiene mucha fibra, hay mucho volumen y tiene muy pocas calorías. Entonces, que primero el paciente se llene de la mayor parte de verdura que pueda, que luego coma proteína y al final coma los carbohidratos para que coma menos de estos y que evite subir de peso. También, ¿qué haría? Por ejemplo, dar líquidos durante la comida. Si le doy líquidos, se va a llenar mucho más fácil y va a evitar comer de más, ¿no? Sí optaría, por ejemplo, por alimentos sin calorías como la gelatina light, darle lechuga, darle pepino, darle verdura entre comidas para que se llene de eso, o sea, verdura como zanahoria rallada, pepino, jícama, ejemplo, para que se llene de esos alimentos que tienen muy pocas calorías y que realmente no le van a afectar. También pues mantenerlo lo más lejos de la cocina si se puede, no tenerle snacks a la vista, o sea que no tener ahí
el pan en la cocina, no tenerlo a la vista, de preferencia esconderlo para que el paciente no lo pida. Pero también hay que ser congruentes. Si nosotros en la casa estamos comiendo papitas y dulces y coca y se lo regamos al paciente, pues no, o sea, hay que poner también de nuestra parte, intentar no comer cerca del paciente, que él no vea que tenemos ese tipo de alimentos para que no los pida, porque también pues piénselo, ¿no? También uno, ¿no? Si le rechazan algo que tú deseas, pues también pues, te sientes mal. Entonces, bien importante ser congruente y apoyar a tu familia de esta manera, ¿no? Que no te vea que consumes, y así también va a ser mucho más fácil. Así es, muchas gracias. Y nos comenta Rosy que cuáles son las marcas que sugieres más en vez del Ensure. Uf, bueno, hay, por ejemplo, unos que se llaman Fresubin, Diven, hay uno muy comercial que se llama Boost, por ejemplo, pero esto sí lo recomiendo que mejor sea indicado por tanto el médico o el nutriólogo para decirle específicamente cuál es el mejor para su paciente. La ventaja del Ensure, por ejemplo, es que lo consigues en cualquier lado, ¿no? Entonces, para una emergencia pudiera ser, para alguna salida a carretera, para, no sé, para que no se queden ayunas cuando van al seguro, por ejemplo, pudiera ser una opción, pero no de base todos los días, porque lo considero que es un suplemento muy caro para lo que te ofrece. Entonces, eso serían Fresumin, Diven, Enterex, ejemplo, que son un poco más difíciles de encontrar, digamos, no están en cualquier lado, pero muestran mejores resultados. Ok, pues muchas gracias, nos dice Rosy Guiarte por todas las estrategias que nos compartes. Saludos alegres. Súper, Bien, por nada. lo, lo has estado comentando, licenciada Karen, que hay que evitar como que esté accesible la parte de los snacks y así, porque también una de, digamos, como de las quejas familiares es que principalmente de personas que viven con demencia son como que tienen más antojo por la parte de los azúcares, ¿no? Ujú, así es. Entonces, ¿qué otra estrategia les podría sugerir o, o qué pudieran sustituir, digamos, que a lo mejor no tan, que no sea tan restrictivo, pero que también sea nutritivo, claro? Muy buena pregunta. Eh, pues de nuevo, primero que el paciente no esté viendo que comen pan en la familia, quitarle como que ese antojo visual, ¿no? Para empezar, y hay que ser congruentes con esto. Siguiente, si el paciente de verdad no puede dejar de consumir alimentos que sepan mucho a dulce, podemos optar por edulcorantes sin calorías, como el stevia, fruto del monje, por ejemplo, para poder otorgarle este dulzor que el paciente pide y bajarle al consumo de calorías y de glucosa que pueden pegar otras enfermedades concomitantes. Eh, Hasta ahí te lo podría dejar porque sí es complicado, la verdad, este tema. Entonces, ¿qué también podemos hacer? Simplemente lo que yo he visto en consulta es que ya realmente cuidando sus porciones de proteína, cuidando sus porciones de verdura, el paciente deja de pedir poco a poco alimentos ricos en calorías entre comidas que son altos en azúcares, ¿vale? Entonces, si cuidamos nosotros desde la base de otorgarle una buena cantidad de verdura, de proteína y que el paciente tenga energía durante el día con esos alimentos, dejan de pedir alimentos altos en azúcares. Entonces, tenemos que más bien replantear su dieta en general y poco a poco se les va a dejar de antojar. Eso sí, lo he visto mucho en la consulta. Ok, y aquí nos dice Loli Díaz, ¿qué podría sugerir para pacientes que no quieren tomar agua para no ir al baño? Ok, esto viene más del tema, no tanto del agua, sino de otro tipo de cosas, como si invitarlo a utilizar alguna toallita femenina, utilizar algún pañal para adultos. De hecho, ya estaba viendo que ya venden ropa íntima para mujeres, por ejemplo, que es para la menstruación, que literalmente absorbe todo, y también ya sacaron unas que también absorben pues el tema de fugas, ¿no? De orina. Ujú. Entonces, esta se me hace que es una opción mucho más viable
porque no afecta tanto emocionalmente como el tema de los pañales desechables, ¿no? Entonces pudiera hacer esta opción de alguna prenda íntima que pueda ser muy absorbente para que el paciente se sienta con un poco más de confianza de no tener esas fugas, digamos. Esa sería una opción. Opción dos, pues intentar que esté la paciente lo más cerca del baño que se pueda para que en cualquier momento pueda ir lo más rápido que se posible, que no tenga alguna fuga, hablar con ella y decirle no te preocupes, si pasa algo, yo te ayudo, limpiamos, no pasa nada. Como que hacerla sentir el paciente en confianza de que si tiene alguno de estos escapes, no nos vamos a enojar, sino que le vamos a ayudar, ¿no? Que también el paciente pida ayuda, oye, ¿me puedes llevar al baño? Porque a veces también por pena de estar pidiendo y pidiendo, prefieren y dicen, no, pues mejor por no ir al baño, mejor no digo nada y no tomo agua, ¿no? En caso de escapes de orina por la noche o que se levanten mucho por la noche, pues de preferencia tomar agua durante la mañana y la tarde, dejar de tomar como a las 5 o 6, pero sí llegar a su meta de agua a esta hora para que en la noche evite ir al baño constantemente, ¿no? Porque a veces dicen, ay, me falta agua, se toman un vasote a las 9 10 de la noche para tomarse sus medicamentos, un vaso grande, entonces ya esto va a ocasionar a que se levanten frecuentemente ir al baño. Entonces, de preferencia, pues un vaso más pequeño de agua con estos medicamentos para evitar estas vistas al baño nocturnas, ¿no? Que también interfieren con el sueño. Muy bien, muchas gracias, Karen. Y una pregunta más, Ujú. cuando ya hay problemas de deglución, sabemos que conforme va avanzando el proceso de la enfermedad, hablando de una demencia, pues también se va dificultando el problema de deglución, de la disfagia, se va presentando más frecuentemente. Eh, ¿Qué estrategias se dan para cuando ya es más evidente este problema ya de la deglución? Ok, buena pregunta. Por ejemplo, para algunos líquidos hay problemas como líquidos tipo agua, se le puede poner espesantes al agua para poder literalmente, perdón, espesarla y que el paciente la pueda deglutir de una mejor manera. Podemos cambiar también la presentación del alimento, ejemplo. Si se le complica comer pedazos de pollo, pues bueno, otorgárselo mejor, desmenuzado o picadito en picados finos para que el paciente lo pueda comer mucho mejor. También hay técnicas posturales, por ejemplo, hay una técnica en la que el paciente come un bocado de alimento y para al momento de tragarlo modifica su posición, que sería pegar la barbilla al cuello. Eso provoca que la epiglotis se cierre y que no pase por ahí alimento. Eso también lo he visto en consulta que ha funcionado mucho, podría ser una buena opción. Y pues si de verdad la disfagia empeora de una manera considerable, podríamos optar por alguna sonda que pueda alimentar al paciente directamente al estómago o al intestino. Normalmente es al estómago si es que no tiene algún otro problema. Entonces, con esta sondita, pues podemos garantizar su alimentación y evitar algún riesgo de broncoaspiración. Ok, muy bien. Pues me parece que ya no hay más preguntas. No sé si quieras agregar algo más. Pues solo eso. Espero que les haya gustado la plática, que hayan obtenido algunos tips que les digo que pueden parecer como que muy obvios, pero es importante platicarlos para dar algunas ideas y que se queden más tranquilos con que su paciente va a estar mucho mejor nutrido y que ustedes no estén peleando, ¿verdad? Con la comida, porque ese también pues, suele ser un problema muy frecuente. Así es. No, y por muy obvios que parezcan, realmente esto es mucho mejor cuando viene a través de los profesionales, de los expertos, para pues evitar incluso accidentes, ¿no? O sea, Ujú. hablando ya en tema de demencia, pues es un tema álgido, entonces del que sí hay que prestar mucha atención y pues asegurar que realmente la persona se mantenga nutrida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Me parece que fue una presentación concisa. Realmente recordar que esto va dirigido principalmente para las familias, para el público en general, y esa es la idea, que realmente pues que la información sea sencilla, ¿no? Sea sencilla, sea práctica
Y pues a nombre de la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes, daríamos por concluida nuestra sesión. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, licenciada Karen. Estoy Muchas segura gracias. que todas las personas que están viendo esta sesión, pues será muy útil y también para nosotros, ¿no? Recordar que la atención no solo es para la persona que vive con demencia, sino también para el cuidador, para la familia. Entonces, pues a tomar muy en cuenta toda esta información. Entonces, pues los esperamos dentro de 15 días, si los seguimos invitando a los talleres de contención emocional para que pues estén al pendiente de que toda esta información realmente es para ustedes. Pues muchas gracias, licenciada Karen, y nos vemos en otro. Gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos. Hasta pronto, que estén muy bien. Nada, igualmente. Gracias.